Nuestro culto de remanentes, estamos viendo el sexto encuentro. Ahora que soy salvo, ¿cómo he cambiado? ¿Cómo he cambiado ahora que soy salvo? Vamos a leer 1 Corintios 2, versículos 10 al 14. 1 Corintios 2, versículos 10 al 14. Se los leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Amén. Amados hermanos, cuando pensamos en cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que todos podamos llegar a la salvación por medio de Cristo. Toda la Biblia habla de la salvación. El Antiguo Testamento es el Mesías viene, el Nuevo Testamento es el Mesías vino. Toda la Biblia habla acerca de la salvación. La salvación es únicamente por medio de Cristo Jesús. Cristo derramó su sangre en la cruz para que de esa manera podamos ser perdonados por todos nuestros pecados. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso es que Cristo vino para que pueda derramar su sangre en la cruz, y derramando su sangre en la cruz nosotros podamos ser limpios de nuestros pecados. Amén. Cristo vino, se encarnó, derramó su sangre y resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Ahora, ¿qué está haciendo Cristo en nuestras vidas? Cristo nos ha dejado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me haga recordar, me hable constantemente ¿de quién? De Cristo. Santo Padre planificó la salvación. Santo Hijo ejecutó la salvación. Santo Espíritu está aplicando la salvación. Todo va dirigido a Cristo. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Santo Padre, ¿a quién envió? A su Hijo amado, Jesús el Cristo. Jesús el Cristo derramó su sangre en la cruz para que seamos limpios de nuestros pecados, seamos libres de la mano de las tinieblas y podamos el día de hoy disfrutar de su Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo, ¿de quién nos habla? De Cristo Jesús. Constantemente nos va a hacer recordar todos los misterios de Dios. Estas cosas son palabras espirituales. El no creyente rechaza esto. El no creyente lo rechaza porque no lo entiende. ¿Por qué? Porque no ha recibido el Espíritu de Dios. Esto es muy importante el día de hoy. Muchos no entienden la salvación. Si yo no entiendo qué es la salvación, no voy a poder transmitir la salvación. A ver, si les dijera a alguno de ustedes, voy a poner un ejemplo acá. Hermano Jairo, ¿usted sabe acerca de física cuántica? No, ¿no es cierto? Si le invitan a usted a hacer una conferencia acerca de las teorías que existen acerca de la teoría cuántica,
o de las cosas como estas. ¿Lo podría hacer? No. Ninguno de nosotros, creo, ¿cierto? O habrá aquí algún científico, ¿no? No lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque no conocemos el tema. Si decimos vamos a predicar el evangelio, vamos a hablar acerca de la salvación y no lo puedo hacer, ¿es por qué? Porque no conozco qué es la salvación. Si lo conociera, podría hablar de ello, pero como no lo conozco, no puedo hablar de ello. Quizás lo conocen, pero solamente de manera externa o parcial. Y para eso son estos entrenamientos, para que podamos ir preparándonos, profundizando en qué es la salvación. Mucha gente tiene una doctrina incorrecta acerca de lo que es la salvación. Como por ejemplo, malinterpretan pensando que al tener algún tipo de religión van a ser salvos. Sin embargo, la religión no nos puede dar salvación. ¿Las religiones del mundo son necesarias? Sí, ayudan mucho. Hacen muchas obras de caridad, hacen muchas obras de beneficio para la gente. No estoy diciendo o condenando a las religiones. Lo único que estoy diciendo es que una religión no me puede dar salvación. Eso es lo que estoy diciendo porque es lo que la Biblia dice. La religión, por muy buena que sea, no fue creada para darnos salvación. El único que nos da salvación es Cristo Jesús. Ahora, pero nosotros, pastor, entonces no pertenecemos a una religión. Bueno, según términos seculares, sí, nos llaman organización religiosa, ¿no? Nos dicen la religión cristiana, pero no caemos en su definición de religión. ¿Por qué? Porque nosotros no practicamos una religión simplemente, sino tenemos una relación con Dios. Y es totalmente diferente. Amén. Somos llamados hijos de Dios. Amén. No somos una religión más, somos llamados hijos de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Es totalmente diferente. Ahora, secularmente hablando, sí, pertenecemos a una religión, nos dicen la religión cristiana. Pero no enseñamos religión aquí. Enseñamos una relación con Dios. Enseñamos a que tengamos una relación íntima y profunda con Dios. Entonces, vamos por encima del estándar. En Juan capítulo 3, versículos 1 al 10, salen dos personajes, uno de ellos Nicodemo, y por supuesto el segundo, nuestro Señor Jesús, nuestro Kyrios. Nicodemo, ¿qué era? Era un religioso. Él era un judío preparado, era un maestro de maestros, era alguien que conocía todas las leyes, ¿sí? Conocía todos los rituales que se tenían que hacer. Nicodemo conocía todas las cosas referente a Dios, entre comillas. Pero un día va a buscar a Jesús, a nuestro Señor, y cuando va a buscarlo le hace la pregunta: ¿qué puedo hacer para entrar al reino de Dios? ¿Qué puedo hacer, en otras palabras, para yo poder recibir salvación? ¿Qué puedo hacer? Y Jesús le dice: de cierto te digo, tienes que volver a nacer en agua y en espíritu. Tienes que volver a nacer. Cuando cuando Nicodemo lo ve de manera religiosa, él dice: ¿cómo puedo yo, siendo ya viejo, regresar nuevamente al vientre de mi madre? ¿Por qué? Porque solamente lo estaba viendo según rituales, según estándares meramente humanos. Nadie puede regresar nuevamente al vientre de su madre, siendo ya un hombre adulto, ¿no es cierto? Nadie. Pero Jesús, ¿de qué está hablando? Está hablando de las cosas espirituales. Tienes que volver a nacer de nuevo. Está hablando acerca del arrepentimiento de pecados. Y dice nacer de nuevo en agua. Está hablando acerca del bautismo. Entonces, hay cosas que nosotros hablamos que el mundo no entiende. Y que no lo va a entender. Un día domingo, ¿que vas a ir a la iglesia? Ah, sí. ¿Y a qué hora regreso? Regreso como a las 3 de la tarde. ¿Tanto vas a estar en la iglesia? ¿Y a qué hora te vas? A las 9. ¿Tanto vas a estar allá? No lo entienden.
No lo van a entender. ¿Por qué? Porque ven todavía las cosas de Dios como que es importante, pero no tan importante, ¿no? Es importante, pero de vez en cuando, tampoco exageres. Es lo que dicen. ¿Por qué? Porque no van a captar o no logran entender todavía las cosas espirituales. Si entendiéramos más las cosas espirituales, nos daríamos cuenta que este tiempo es el mejor momento para mi vida. Escuchar de Cristo, para eso fui creado, para escuchar de Cristo. Todos los días, todo el día, fuimos creados para conocer a Cristo, para vivir con Cristo, para escuchar su voz. Somos sus ovejas y Cristo es el único buen pastor. Amén. Todas las acciones que puedan hacer dentro de la religión pueden ser buenas de manera secular, pero ante los ojos de Dios no me puede dar salvación. Por eso es que no entienden qué es la diferencia entre el evangelio y la religión. La iglesia, el culto, esto es un fruto de mi salvación. Es decir, yo tengo salvación y ¿qué hago naturalmente? Voy a la iglesia. Pero no es que yo voy a la iglesia para que Dios me diga yo soy salvo. Porque recuerden cuando Jesús dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, pero en tu nombre hicimos tales milagros. No los conozco, apártanse de mí, hacedores de mal. Eso es fuerte. Porque si ellos están diciendo que en tu nombre hice tal cosa, es porque ellos iban a la iglesia. Señor, en tu nombre hice tal cosa, pero ellos iban al culto, quiere decir eso. Pero ¿qué le está diciendo Jesús? Yo no te conozco. La salvación no es porque físicamente me siento en una iglesia. La salvación es porque estoy ya bajo la gracia de Dios y voy a la iglesia en agradecimiento a esto. Amén. Dar culto a Dios. No es que, voy a quedarme en la iglesia hasta las 5 de la tarde, de repente así Dios me va a salvar. No es así. Porque Dios me ha salvado, me puedo quedar la hora que sea necesaria en la iglesia. El orden es diferente. No es que voy a ir a la iglesia 20 horas, 18 horas, 15 horas, para que Dios me salve. No, porque Dios me ha salvado, soy capaz de hacer eso. ¿Se dan cuenta? Es diferente el orden. Con esto no estoy diciendo no vayan a la iglesia, no me malinterpreten. Vayamos a la iglesia, demos culto a Dios. Pero el orden es que si lo hago es porque Dios me ha rescatado. Amén. Ahora, dicen, pues bueno, todo mi esfuerzo lo voy a usar. Claro que sí, vamos a usar todo nuestro esfuerzo. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es que yo haga un esfuerzo para mi salvación, sino que porque tengo salvación me puedo esforzar. ¿Me están entendiendo? Porque tengo salvación, ahora el esfuerzo que hago en Cristo tiene sentido. Pero no es que yo me voy a esforzar para alcanzar la salvación, imposible. Es imposible. Algunos piensan que por alguna filosofía van a recibir salvación. Esto nos encontramos siempre, ¿no? Ahora el sábado que vayamos al campo en Villa María vamos a encontrarnos de esto. ¿Crees en Dios? Muchos de ellos van a decir sí. ¿Crees en Jesús? Sí, van a decir. Y si uno le hace la siguiente pregunta, no digo que lo hagan, pero si uno le hiciera la siguiente pregunta, le diría, ¿a qué iglesia vas? Muchos de ellos te van a decir, no voy a una iglesia. ¿Lees tu Biblia? No leo la Biblia. ¿Oras? Sí. ¿Cuándo oras? Cuando me voy a dormir. Muy bien. ¿Qué están viviendo? ¿Están viviendo una relación con Dios? En realidad están viviendo una propia filosofía. No me meto con nadie, nadie se mete conmigo, yo voy a ser salvo. Cuando Dios me dice, eres salvo únicamente por la gracia de Jesucristo. No por algo que tú pienses, eso no se trata. Entonces, entienden de manera equivocada muchas veces la salvación. Por eso es que como no conocen correctamente la salvación, no pueden dar salvación a otros. O algunos piensan que cumpliendo las leyes,
voy a ser salvo. Las leyes no están puestas para que nosotros seamos salvos. A ver, ¿alguna vez alguien ha mentido acá? Todos, ¿cierto? ¿Alguna vez alguien ha robado aquí? Sí, también. No me estoy refiriendo a asalto a mano armada, no estoy refiriendo a eso. Pero quizás de repente viste algo que no te pertenecía y lo tomaste y lo escondiste. Pudo haber sido una fruta, pudo haber sido un borrador, pero la cosa es que robaste. ¿Quién no ha hecho eso? Yo lo he hecho de pequeño, ¿no es cierto? Ya, ¿qué estoy diciendo acá? Que hemos roto la ley de Dios. Hemos quebrantado la ley de Dios. Y Jesús cuando viene dice algo mucho más interesante todavía. Le dice, de cierto te digo, que si tú miras a alguien con otra intención en tu corazón, ya has cometido adulterio. ¿Quién no ha visto a alguien alguna vez con otra intención en su corazón? Sí. Exacto, es que hay que ser sincero delante de Dios. Acá nadie es perfecto. ¿Qué estaba diciendo Jesús allí? Que nadie va a cumplir todas las leyes. ¿Por qué? Porque la ley no está puesta para que podamos ser salvos por medio de la ley. La ley está puesta, dice la Biblia, como un ayo, como una niñera, como un maestro que te dice, mira hijito, estás sucio, eres pecador, pero yo no te puedo limpiar. Anda a Cristo. Cristo te va a limpiar. Ese es el propósito de la ley. La ley es como un espejo que nos hace entender que necesito ser limpiado. Esa es la ley. Hemos confesado por nuestra propia boca que todos al momento hemos pecado, ¿no es cierto? La ley me limpia, no me puede limpiar la ley. ¿Quién es el único que me puede limpiar? Cristo Jesús, por medio de su sangre preciosa, pura, limpia, sin pecado, Cristo. Amén. Entonces cuando yo entiendo esto, ahí puedo entender mejor la salvación. Pero si no, siempre voy a estar pensando que las religiones son iguales, es igual. Musulmán, budista, cristiano, todo es igual. No, no es igual. No es igual. No todas las religiones te llevan a Dios. Y le digo esto siempre con mucho respeto a mis queridos hermanos que ya tienen hijos. Y quizás no estén de acuerdo conmigo, pero les voy a explicar la razón. No pueden ustedes decirle a sus hijos, hijo, cuando tú crezcas ya elija la religión que tú quieres. Es un arma muy peligrosa decirle eso. Como padres tenemos la responsabilidad de inculcar el evangelio en nuestros remanentes, de que nuestros remanentes crezcan conociendo a Dios, de que nuestros hijos crezcan amando a Dios. Y una vez que ellos ya estén grandes, una vez que ellos ya estén con su familia, bueno, ahí escapa fuera de nuestras manos. Pero cuando están bajo nuestra responsabilidad, tenemos que hacer todo lo posible, rogarle a Dios de todo corazón, pedirle al Señor que nos dé la oportunidad para grabarles el evangelio en el corazón de nuestros hijos. Amén. ¿Por qué? Porque no todas las religiones son iguales. Solamente Cristo. Él es lo único verdadero. Amén. ¿Quieren leer un poco de texto bíblico? A ver. Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, del 28 al 30. A ver, ¿quién lo tiene? Vamos a leerlo. A ver, aquí adelante, por favor. Remanente Génesis, active el micrófono de la lectura bíblica. 11, 28 al 30. Amén. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Quién nos da todo esto? Cristo Jesús. Amén. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo te daré descanso. En Cristo tenemos descanso. La ley solamente pone en nosotros una carga de pecado. Eso hace la ley. Está bien, cuando no conocemos a Dios, está bien eso, porque nos va a hacer ¿qué? Ir a Dios, ir a Cristo. Pero cuando vamos a Cristo, ¿qué encontramos? Descanso, reposo,
fácil y ligera es mi carga, dice. Amén. Entonces, si todavía siento alguna acusación de parte de las tinieblas, todavía siento que mi vida está cargada, está pesada, todavía siento que mi vida está llena de muchos problemas, vayamos a Cristo, hermanos. Amén. Vayamos a Cristo. La promesa de Dios es que en Cristo hay descanso, hay paz. El yugo de Cristo, ¿tiene yugo Cristo? Sí, pero es fácil y ligera su carga, dice. Amén. Entonces, si tengo una carga, tengo algo que me está afligiendo, ¿a quién tengo que ir? A Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación no solamente es un cambio exterior. Más que eso, la salvación es un cambio interno. Un cambio interno. ¿Qué quiere decir con esto? La salvación es que ahora el Espíritu Santo, leímos que el Espíritu Santo entiende todos los pensamientos de Dios, ¿cierto? Piensen en esto. ¿Quién conoce los pensamientos de otro? Casi nadie, ¿no es cierto? Nadie puede venir y decir, yo conozco todos tus pensamientos. Nadie sabe esto. ¿Por qué? Porque solamente nuestro espíritu sabe eso. Pero aquel que conoce los espíritus de Dios, porque es Dios, es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo ahora? En nosotros. La salvación es que el Espíritu Santo está conmigo, en mí, está morando en mi vida. Y porque mora en mi vida, entonces puedo entender las cosas de Dios. ¿Amén? Eso es la salvación. La salvación, léame por favor Romanos capítulo 8, versículo 2. Un valiente que quiere salir a leer la palabra de Dios. Romanos 8, 2. Ahí está, ven mi hermana, vaya por favor, vaya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo de Amén. Dios. Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Amén, muy bien. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Hay libertad en Cristo. Amén. Se lo dije en el culto. Hay libertad en Cristo. Con esto, nosotros ¿qué hacemos? Empezamos a vivir una vida de más gozo, alegría. ¿Por qué? Porque somos libres del pecado. Pero hermanos, cuando decimos esto, hay algunos que quizás todavía no pueden ser libres de algún pecado. Quizás todavía hay algo que les está atando. Quizás todavía hay algo que me ata, pero hoy es el día de liberación. Hoy es el día de ser libre de ese pecado. Hoy es el día en el cual le pides a Dios, Señor, este pecado que me está atando, este pecado que no me quiere dejar tranquilo, te pido que rompas esas cadenas en el nombre de Jesucristo. Todos los días, hermanos, confesemos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerden que somos nosotros un campo de cultivo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que hay trabajo que hacer todavía. No te desanimes. Si hay algo que todavía te está atando, ya no estás bajo la ley del pecado de la muerte. Pero sí hay trabajo que hacer todavía en nosotros. ¿Amén? Hay trabajo que hacer todavía. Eso es la salvación. Juan capítulo 14. Juan 14, versículos 16 y 17. A ver, ¿quién lo lee? A ver, adelante, hermano. Juan 14, 16 al 17. Gloria a Dios, muy bien. La palabra dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le vi ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amén, gracias, gloria al Señor. Cristo
Cuando estaba hablando con sus discípulos tenían una preocupación y es normal, ¿no es cierto? Porque Jesús estaba diciendo, yo me voy ahora. Y sus discípulos decían, pero si tú te vas, ¿con quién nos quedamos nosotros? Porque tú te vas, pero nosotros nos quedamos. Y Jesús le decía, no se preocupen, yo me voy a hacer lugar para ustedes. Estoy yendo a preparar una morada para ustedes allá en el cielo, a preparar sus casas para ustedes. Me estoy yendo allá arriba a preparar sus casas para ustedes, pero no se preocupen. Yo le estoy dejando al Espíritu Santo. ¿Va a haber dolor? Sí, pero ese dolor el Espíritu Santo lo va a consolar. Hay mucha gente que quiere engañarnos. Sí, el mundo te quiere engañar, te quiere destruir, pero el Espíritu es aquel que te lleva a toda verdad. No se asusten, no se muevan. El Espíritu Santo está con nosotros. Eso es la salvación. No estoy solo. Amén. No estamos solos. ¿Quién está conmigo? El Espíritu Santo. Amén. Está morando allí. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Constantemente me habla de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Siempre Cristo, hermanos. Si empiezo a descubrir que el Espíritu Santo mora en mí, que el Espíritu Santo me consuela, también empieza a revelarnos todos los misterios de Dios. Hermanos, si conocen más a Dios, si conocemos más a Dios, ¿qué es lo que naturalmente va a suceder? Si conozco más a Dios, me empiezo a alejar de las cosas de este mundo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Él es santo. Y yo quiero ser como Dios. ¿Amén? ¿Queremos ser como Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Queremos ser imitadores de Cristo. ¿Amén? Y si quiero ser imitador de Cristo, entonces voy a pedirle al Señor que todos los días me revele sus misterios. Lean, por favor, Gálatas 5. A ver, ¿quién lee Gálatas 5? Vamos a leer versículos 16 al 18. Gálatas 5 del 16 al 18. A ver, hermana Yesenia, muy bien. Tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Amén. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si no estoy bajo la ley, ¿quiere decir que hago lo que yo quiero? No, claramente está diciendo, para que no hagan lo que quieren hacer. Si estoy bajo el dominio del Espíritu Santo, no voy a hacer lo que quiero hacer, sino que hago lo que debo hacer. Caminábamos con el pastor Andrés, estábamos caminando allí por una calle de Paraguay y me decía, ay pastor, a veces hay cosas que uno como pastor tiene que rendir, ¿no? Que tiene que dejar para hacer la obra de Dios. Y sí, le decía, hay momentos que yo también me siento así, le digo, estar alejado de tu familia 10 días o extrañar a la iglesia que estás pastoreando a cada uno de ustedes, son cosas que no me gusta hacer, pero que tengo que hacer. Pero también me hizo recordar cuando Jesús dice estas palabras, o Pablo dice estas palabras, de niño caminaba como niño, pero de grande habrá uno que cuando extienda mi mano me lleve a algún lugar donde no quiera ir quizás. Esas son las misiones del evangelismo. Muchas veces tenemos que salir al campo de repente dejando ciertas cosas, pero son cosas que vamos a hacer porque estamos siendo guiados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Y como iglesia entendemos, si tengo salvación, muchas veces las cosas que quiero hacer no las voy a hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en mí, mora en mí, se opone a la carne. ¿Me están entendiendo, hermanos? Hay cosas que muchas veces vamos a querer hacer. De repente vamos a querer regresar al mundo. De repente vamos a querer regresar a las cosas de la carne. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, en ese momento,
va a interceder por nosotros. Amén. Te va a decir, no lo hagas. Y si caigo del Espíritu Santo, te va a decir, te dije que no lo hagas. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ahora, pues, a restaurarte. Cuando hablamos de este punto, hermanos, siempre tengamos cuidado. No estamos diciendo acá que vayamos, pequemos, no. Eso no es lo que Dios desea. Eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que sigamos al Espíritu Santo. Amén. El deseo de Dios es que sigamos su palabra. Vemos cómo está el país y muchos países de Latinoamérica. ¿Por qué creen que pasa lo que está pasando ahora en Latinoamérica? Hay extorsión, hay ladrones, hay corrupción. Y a veces pienso que puede ser el mismo juicio de Dios con nosotros. Porque no nos ponemos a pensar cuán importantes son las cosas espirituales. Y como no damos la importancia a las cosas espirituales, a evangelizar 237 naciones, a predicar el evangelio, entonces es natural que se va a llenar nuestros países de cosas como esa: corrupción, ladrones, extorsiones. Pero por eso hoy tenemos que entender, si Dios me ha rescatado, es para predicar el evangelio. Si Dios me ha rescatado, es para que profundice en esa salvación y para entregar esta salvación a otras personas. ¿Va a venir dificultades? Sí, van a venir muchas dificultades. El diablo va a querer hacer todo lo posible para poder desviarnos. El diablo va a querer hacer todo lo posible para que no nos concentremos en Cristo. El diablo va a hacer todo lo posible para que nosotros siempre estemos enfocados en la cosa del mundo. Pero recuerden, Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, para los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, ¿cómo soy salvo? Si entiendo la salvación, ¿cómo soy salvo entonces? ¿Cómo soy salvo si entiendo la salvación? Tengo que entender que Jesús ahora está en mi vida, tiene que estar dentro de mí. Y si Jesús está en mi vida, quiere decir que ahora me he vuelto un hijo de Dios. Amén. ¿Y cuál es el método de Dios? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, ahí está, tengo que recibir. A los que creyeron en su nombre, ¿eso qué quiere decir? Que debo tener fe. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer el hecho de que Jesús realmente murió en la cruz, reconocer el hecho de que sin Cristo soy un sucio pecador y reconocer el hecho de que el único que puede librarme y limpiarme de toda maldad es Cristo Jesús. Le recibo en mi corazón, creo en su palabra, creo en lo que Él va a hacer y eso que me da el derecho de llamarme hijo de Dios. Recuerden eso, no sobrino, no primo político, sino hijo de Dios. Hijo de Dios, no dice hijastro. Es muy importante eso, no dice hijastro. Nos llama hijos. Hijos de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando lo recibo y creo en mi corazón. Cuando eso sucede, hay cambios en mi vida. Por supuesto que van a levantarse cambios. ¿Y cuáles son estos cambios que se levantan? Primero, ¿antes qué era? Antes era un hijo del diablo, Juan 8:44. Antes estaba lleno de mentiras, atado por las tinieblas, pero ahora, dice la Biblia en Juan 5:24, de cierto os digo, el que cree en mis palabras y cree que me envió, no vendrá a condenación. ¿Por qué no vamos a condenación? ¿Pero por qué? Dice Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Okay, hay un juicio. ¿Y de qué trata ese juicio? ¿De qué trata el juicio?
de pecado. ¿Cierto? Ok. Si no hay pecado, no puede haber condenación. Si hay pecado, hay condenación. Si he pasado de muerte a vida, ¿es por qué? Porque el pecado ya no reina en mi vida. Si he pasado de muerte a vida, es porque Cristo me ha limpiado de todos mis pecados. Entonces lo que pasa es que el día de hoy muchas iglesias andamos más como pecadores que como justos. Andamos más como pecadores que como justos. Tenemos que empezar a entender, si yo he sido salvo, si realmente soy hijo de Dios, ¿cómo tengo que andar? Como un hijo de Dios, no como un hijo del diablo. Yo ya no soy hijo del diablo. Pero pastor, me cuesta. Bien, nos va a costar a todos un trabajo largo. Pero no significa que porque me cuesta o porque todavía tengo mis defectos, me considero hijo del diablo. No, soy un hijo de Dios. Cristo me ha rescatado. ¿Hay cosas que tengo que cambiar? Sí, todos nosotros. Todos nosotros. Pero ¿qué hacemos? Mientras vamos ahí avanzando paso a paso, vamos a ir nosotros glorificando a Dios. Amén. Hemos pasado de muerte a vida. Nuestra identidad ya cambió. Ya tenemos una nueva identidad. Tenemos un nuevo DNI. Tenemos un nuevo ADN. Tenemos un nuevo pasaporte, hermanos. Amén. Antes mi pasaporte decía República del Infierno. Claro, el presidente del diablo. Bueno. Ahora tenemos, dice Filipenses 3:20, una nueva ciudadanía. ¿Amén? Una nueva ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo ahora. Eso es la salvación. Esos son los cambios. Ya no somos más hijos del diablo. El diablo quiere que regresemos, pero no vamos a regresar. El que está en la mano de Dios, ¿quién lo puede arrebatar? Nadie. Y estos cambios no solamente son espirituales, sino también hay cambios físicos. Uno de los 5 poderes, ¿cuál es? El poder físico. Y esto le digo con mucho cariño y respeto a mis hermanos. Empecemos a cuidar nuestra salud. Porque el diablo, cuando va a tentar a Adán y a Eva, lo tienta con la comida, ¿no? Vio que era el fruto agradable, codiciable, jugoso, de repente habrá sido. No sé cómo habrá sido ese fruto, era un jugoso, de repente se veía. Que lo tomó y lo comió. En estos tiempos los creyentes tenemos fe, pero ¿cómo podemos hacer la evangelización mundial si es que no cuidamos nuestra salud? Una cosa es que nos ataque una enfermedad repentinamente, y Dios lo puede permitir, sí, puede suceder esto. Pero otra cosa es que seamos imprudentes en cuidar nuestra salud. Eso es otra cosa. Si yo he sido imprudente en cuidar mi salud, ¿cómo le puedo decir a Dios, Dios, ¿por qué me traes esta enfermedad? Pero si no te estás cuidando, hijo. ¿No es cierto? Pero Señor, ¿por qué traes esta enfermedad? Pero hijo, hija, no te cuidas. ¿Qué esperas que sucede? Una de las cosas que trae la salvación es esto. Que yo le pida al Señor, Señor, ayúdame a cuidar mi salud. Amén. Señor, ayúdame a ser disciplinado con mis alimentos. Necesito la fuerza física para hacer la evangelización mundial, Señor. Dame sabiduría para cuidar mi salud. No me tomen esto como un ataque personal, para nada. Hermanos, cada uno de nosotros examinémonos. ¿Qué tengo que cuidar? Si hay ejercicios leves que puedo hacer, hagámoslo. Amén. Si hay cosas que tengo que cortar, de repente mucha harina, o mucho pan, o mucha azúcar. Si tenemos que cortarlo, tenemos que cortarlo en el nombre de Jesucristo. ¿Amén? No nos preocupemos mucho por esto, pero sí hay que pedirles salud a Dios. ¿Sí? ¿Amén? Muy bien. Y estos cambios que producen, eso hará un cambio en mi vida. Un cambio total de mi vida. La salvación es un cambio interno. Amén. Un cambio de identidad espiritual
un cambio físico, también se va a manifestar, y también un cambio de mi vida entera. Vamos a terminar con esto. Conclusión. Vamos a leer Romanos 8, se los voy a leer yo, ¿ya? Romanos 8, vamos a leer del 31 al 39. Es un texto muy bonito, ¿sí? Para que podamos entender nuestra salvación. Si lo tienen, lo leen conmigo, por favor. Acompáñame con Romanos capítulo 8 del 31 al 39. Dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Amén. Si Dios está de mi parte, si Dios es mi respaldo, si Dios es mi Padre celestial, ¿quién puede estar en contra mío? ¿Quién? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si pienso que algo me falta, tengo que entender, si Dios ya me entregó Cristo, que es su Hijo amado, que si Dios entregó a su Hijo para que pueda ser rescatado, ¿cómo no me va a entregar también con Él? ¿Qué dice? Todas las cosas. ¿Me hace falta economía? Pídele a Dios. Si me hace falta economía, de repente me hace falta administración. Pídele a Dios administración. Pídele a Dios sabiduría. Si me hace falta salud, pídele a Dios que te dé sabiduría para que administres bien tu salud. Y si no hay algo que pueda hacer al respecto de la salud, la economía, ¿qué le pides a Dios? Pídele a Dios fuerza para atravesar ese tiempo. En el nombre de Jesucristo. ¿Cómo no me dará también todas las cosas? ¿Seguimos? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. El diablo constantemente va a querer acusarnos. Eres pecador. Mira, ve, eres pecador. Mira, ve, así te llamas un hijo de Dios. Eres pecador, eres pecador. Es lo que él hace todos los días. Eres pecador. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o las angustias? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Van a venir tribulaciones, van a venir persecución, puede venir hambre, puede venir cosas injustas en contra nuestra. Dentro de todo eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Se están dando cuenta? Si Dios ha hecho todo esto, ¿creen que Dios va a permitir que una cosa pequeña me aleje de Él? No. Una cosa pequeña que haya cometido ahora, ¿qué creen? ¿Que Dios no sabía? ¿Dios sabía o no que Adán iba a comer del fruto? Sí sabía. ¿Por qué? Porque Él es Dios todopoderoso, omnisciente, ¿no es cierto? ¿Y por qué Dios lo permitió entonces? Se pregunta. Si Dios sabía, ¿por qué lo permitió? Porque Él tiene un plan mucho más grande todavía. ¿Amén? Él tiene un plan mucho más grande todavía. Ese plan es un plan de salvación. Los bendigo en nombre de Jesús para que mediante el mensaje de hoy, remanentes, hermanos, líderes, podamos ir sanando nuestras heridas. Amén. Una sanidad espiritual por medio de Cristo. Reciban la sanidad física. Por medio de Cristo reciban la sanidad espiritual, la sanidad económica. Amén. Hay cosas que el diablo quiere atacar siempre, quiere engañar.
Rompan todos en el nombre de Jesucristo. Levántense firme como discípulos de Cristo. Sean alimentados por la palabra. Todos los días miren su Biblia. Glorifiquen el nombre de Jesús. Todos los días confiesen todas las cosas me ayudan para bien. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por esta palabra. Gracias por traer un cambio en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir como justos ante tus ojos y ante el mundo. Ayúdanos a vivir como luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a ser sal del mundo. Ayúdanos a levantar más discípulos para hacer la evangelización mundial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.